Nosotros ahora les vamos a preguntar, ¿se han planteado en alguna ocasión cambiar de vida o cambiar de aires, en cualquier caso salir del país? Si este es su caso, sepan que fuera de España se están buscando profesionales españoles y que este es un buen momento. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Silvia, imagínate si por ejemplo te quieres ir a trabajar, en este caso a Noruega, que es precisamente donde están buscando trabajadores españoles y te ofrecen un salario entre 3.000 y 5.000 euros. Lo pones bien, ya empieza bien la cosa. Por lo menos te lo planteas, ¿no? Claro, no es lo mismo ser joven, terminar de estudiar, a, bueno, pues ir cumpliendo años y tener determinadas obligaciones. Por eso hemos traído aquí a Antonio Rodellar, él es psicólogo. Antonio, claro, para empezar, esta oportunidad que ahora tienen los jóvenes, para empezar, es buena, ¿no? Bueno, las estadísticas nos dicen que el 82% de los jóvenes a día de hoy estarían dispuestos a irse fuera por trabajo al extranjero. Por tanto, vamos a pensar que hay una parte que desde luego si es escogido es una gran oportunidad, eso sin duda. Claro, has dicho, yo creo que es una diferencia importante. Si es escogido, es decir, hay ocasiones en las que puede que no lo sea y ahí podría haber un problema. Claro, que hay que diferenciar situaciones un poco de carácter más profesional, personal, un poquito más delicado, donde alguien se puede ver forzado a que no le queda otra opción. Entonces, claro, en ese contexto es más complicado, pero en un contexto quizá de gente más joven, donde tiene la posibilidad, escogiendo de una oportunidad laboral mejor, desde luego es una muy buena alternativa, llegado el caso. Claro, sería algo que a lo mejor todos nos podríamos plantear. Claro, todos siempre y cuando, me imagino que también quien sale fuera a trabajar tiene que tener unas características psicológicas muy concretas, porque no todo el mundo está preparado para esa desconexión con el entorno, con la familia o adaptarse a otra forma de trabajar. Desde luego hay personas que tienen más tolerancia a la incertidumbre y personas que tienen menos tolerancia a la incertidumbre, y esto es una característica fundamental cuando planteamos un cambio de estas características. Las personas que salen son personas que suelen tener esa tolerancia a la incertidumbre más alta, tienen más capacidad de afrontar cambios, de afrontar situaciones bueno, que en otras circunstancias quizá otras personas no aceptarían y las aceptan con más naturalidad. Y de hecho vamos a hablar hoy durante esta mesa de eso, y vamos a conocer, Silvia, también casos de jóvenes que se han ido a trabajar al extranjero y que no quieren volver, y al contrario, jóvenes que se han ido y que están deseando volver a España. Que bueno, todo pues hay. Precisamente ahí, dependiendo un poco también de las prioridades de los jóvenes, que es también lo que vamos a ir valorando hoy en este programa. Porque claro, vamos a ver, por ejemplo, ¿qué tienta más? Ahora nos lo confirmarás también, Antonio. Imaginaros si de repente nos vamos a España y más o menos el salario estaría en 2.068 euros, o si fuéramos a trabajar a Noruega, donde el salario es 5.495 euros de media, o nos dicen, por ejemplo, en Suecia, que vamos a ganar 3.800 euros. Estos son más o menos los países que buscan españoles. Fijaros cómo está la media. Claro, especifiquemos también que luego los gastos para el nivel de vida va acorde a estos sueldos, claro. Claro, claro. Esto del dinero, es decir, o sea, que vayamos a ganar más dinero a lo mejor que en España, me imagino que es una también de las prioridades que tiene la gente joven ahora. Bueno, hay que ser realista, y el dinero al final es un elemento muy importante, porque al final los temas universales que nos han preocupado como seres humanos han sido siempre los mismos. Han sido, nuestros bisabuelos seguían pensando en el amor, en el trabajo, en la familia, en la salud, y también, claro, en el dinero y en la estabilidad. Entonces, son temas que forman parte del ser humano, son temas muy universales que generación tras generación nos siguen afectando, y desde luego el tener la oportunidad de ganar más dinero con todas las implicaciones que eso tiene, desde luego es un incentivo que hay que tener muy en cuenta, y es que es difícil a veces de rechazar. Más o menos, ¿qué edad media suelen tener los chavales que se van, o por qué se van? ¿Qué es lo que les lleva a salir? ¿Es necesidad realmente, según está el panorama español, o es que realmente están buscando más aventura que otra cosa? Yo creo que aquí hay un elemento muy importante, y es que vivimos en una sociedad donde ya hay los Erasmus, donde ya están muy acostumbrados los jóvenes a salir fuera, a relacionarse con extranjeros, a vivir en otros países, y además hay una interconectividad muy alta. Es decir, antes era una aventura realmente grande irse a Alemania a trabajar, ahora es algo mucho más accesible. Por tanto, yo creo que lo tienen más naturalizado, que lo tienen más interiorizado, y que no es algo que les produce un punto de ruptura
tan fuerte. Entonces, simplemente yo creo que lo ven como una oportunidad más, de una forma más natural a lo que generaciones anteriores lo podían ver. Y hablan inglés también, que también cuenta. Que esto ayuda. Que es una de las cosas, además, que luego nos contarán también, en las que se pide en algunos países. Fíjate, hay algunos que piden inglés, obviamente, para poder trabajar allí, pero a lo mejor no piden tanta formación. Por ejemplo, fijaros, en Noruega estaban buscando, sin tanta formación, cocineros, enfermeros, maestros, pero no pedían determinados estudios que aquí en España, para acceder a determinados puestos de trabajo, sí que se piden. Antonio, hablábamos antes también de la diferencia de edad. Claro, la gente joven dice, bueno, voy a vivir esta experiencia, si quiero luego puedo volver. Pero hay gente que a partir de 35 años, 40, también se plantea esto. ¿Es diferente entonces la motivación o cómo lo viven? Es diferente porque es probable que puedan tener ataduras mayores que una persona de 20, de 25 años. Entonces, desde luego, la reflexión que les lleva a tomar una decisión así tiene como más implicaciones, porque seguramente también tiene más responsabilidades o más obligaciones. Por tanto, me imagino que son decisiones menos a la ligera. La persona que ahora mismo se está planteando con esas edades un cambio de este estilo. Sí, pues nosotros hemos dicho, bueno, ¿qué harían los aragoneses? ¿Se irían? ¿No se irían? La gente joven sí, la gente mayor no. Pues lo que hemos hecho ha sido mandar a uno de nuestros compañeros y ha dicho, bueno, a ver, ¿ustedes se irían? ¿No? Pues vamos a ver lo que ha recogido. Yo creo que sí, sí. Vale. O sea, al final es una oportunidad también para conocer culturas y demás. O sea, ya no solo el trabajar en otro país, sino también conocer la cultura, conocer gente y tal. Depende, si te vas fuera ya no lo sé. Sí, o sea, creo que tienes que mirar todo, pero el dinero siempre es algo que te acaba tirando. No me podría ir porque soy una mujer casada, entonces implica en que si yo me muevo tendría que moverse mi marido y al final si estamos estable aquí, tanto él como yo, pues no iría. Fuera de proyectos laborales me planteo vivir en el extranjero, entonces tanto culturalmente como laboralmente creo que es una experiencia que quiero vivir. Sobre todo si es al extranjero más que dentro de España, ganar dinero y luego con intención de volver. Claro, lo que estamos viendo es que hay gente, incluso fíjate, gente joven que dice, vale, me voy, pero no muy lejos, con intención de volver, ¿no? Por si acaso. Es normal. Claro. Al final también la tierra tira mucho y es normal que cuando tomas una decisión así no lo plantees de forma permanente así inicialmente, que luego la vida pues te puede llevar por esos caminos, pero inicialmente da mucha seguridad saber que podemos volver y da mucha seguridad el saber que es una decisión, que lo es, reversible una vez que vives la experiencia. Ya no es el salto al vacío que supone hace unas décadas. Pues hablando de esa experiencia, Antonio, Silvia, vamos a ver en esta proyección qué es lo que suelen preferir los jóvenes. Pues fijaros, el 25% prefiere estudiar y trabajar fuera de España. Un 8% quiere estudiar fuera, pero luego volverse aquí a España a trabajar. El 35% quiere estudiar y trabajar en España. Estamos hablando aquí en Aragón. Y el 31% quiere estudiar en España y trabajar fuera como experiencia. ¿Te encaja, no, más o menos con lo que estamos comentando? Está bastante equilibrado en realidad y lo que habla básicamente que hay mucha diversidad y que las opciones están abiertas para la gente joven y no tan joven. Las opciones están abiertas y las estadísticas así lo reflejan. Claro, ocurre que los jóvenes se plantean muchas cosas, también tienen mucha inexperiencia y es necesario un poco poner los pies en el suelo. Necesitan una figura que evidentemente les asesore y les ayude a decidirse por una de estas opciones, que me imagino también que en función de los estudios que elijan pues tendrá más sentido una cosa u otra. Vamos a hablar con una de estas personas que asesora y que ayuda a los chavales a tomar estas decisiones. Nos vamos ya hasta la sede de Master D. Vamos a hablar precisamente con Amaya Cañas, que se encarga precisamente de este tipo de cosas. Yolanda, está contigo. Sí, hace un momento me estaba diciendo, si se quieren quedar en Aragón se tienen que dedicar o a la informática o a la hostelería o a la logística, porque entre los 80.000 alumnos que tienen online en este centro y que también acuden a los centros presenciales, pues ahora mismo, dice, están desesperados en Aragón en determinados sectores. Amaya, buenas tardes. Hola. ¿Qué otros sectores son tan demandados por las empresas aragonesas para que nuestros jóvenes decidan quedarse aquí? Bueno, la verdad es que hemos encontrado últimamente un boom de trabajo o de
de demanda de trabajadores cualificados, lo que decíamos, en hostelería, en logística, en informática, pero también en sectores más técnicos, las energías renovables, hay aquí también mucho movimiento, el marketing, la administración. Se necesita personal cualificado de muchísimos sectores. Y cuando vienen aquí los jóvenes, ¿saben cómo se van a enfrentar a ese futuro laboral y cómo está el espectro laboral en este momento, o sencillamente vienen aquí a estudiar lo que les gusta? Bueno, de entrada esto es formación de adultos, entonces la mayoría vienen a formarse en algo en lo que, bueno, pues que les gusta, ¿no? Y que han oído campanas, creen que es posible, que haya trabajo y demás, pero nosotros desde el primer momento que nos piden información lo que hacemos es asesorarles, ver cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus gustos, en qué son buenos, y a partir de ahí les indicamos, les asesoramos y les vamos contando cómo está el sector. Ellos desde el primer momento que se ponen a estudiar ya tienen formación sobre su sector, cuáles son las necesidades, cuáles son las salidas laborales que va a tener, en fin, se les habla un poco de todo. ¿Hemos abusado los padres de mandar a nuestros hijos a la universidad en detrimento de la formación profesional? Totalmente. Hubo una época en que, bueno, todos los padres queríamos para nuestros hijos que estudiaran una carrera, que fueran universitarios, porque, bueno, esa era la panacea y todos, y de hecho se denostaba un poco, ¿no?, la formación profesional. Y hoy en día, pues nos hemos encontrado en que hay muchas personas formadas en la universidad que están o bien en paro o bien reinventándose y poniéndose a estudiar otras profesiones más técnicas, y volvemos otra vez a encontrarnos, bueno, pues con la demanda de los sectores de formación profesional de toda la vida, los oficios. Que Silvia, Patricia, me decía hace unos momentos Amaya, hay empresas en las que nos llaman desesperados. ¿De qué oficios determinados? Pues mira, empresas que están implantadas aquí en la plataforma logística en Plaza, son empresas a nivel nacional y no encuentran personal de logística. Tenemos, bueno, de la hostelería, que vamos a decir, todos sabemos que hay una necesidad de personal cualificado impresionante, pero también estamos hablando de obradores importantes, obradores grandes que no encuentran panaderos o pasteleros, y todas estas empresas, además de todos estos oficios, necesitan gente de marketing, necesitan administrativos, necesitan contables, en fin, hay trabajo. Bueno, muchísimas gracias, Amaya. Y como colofón, Patricia, Silvia, pues aquellas personas que se suelen ir fuera, pues donde más cobran, lo habéis estado comentando, en la rama sanitaria, enfermería y veterinaria, y los que viven fuera, que quieren volver, optan por las oposiciones. Gracias, Yolanda. Lo cierto es que en muchas ocasiones estábamos comentando ahora que precisamente son las becas Erasmus una fórmula que tienen los chavales para salir fuera y testar un poco cómo están sus sectores fuera del país. Y hay algunos que ya directamente dicen, bueno, ya acabamos a distancia. Sí, es cierto que el Erasmus es una forma un poco de probar ya un poco el veneno, ¿no?, de estar fuera. Y el país, la fórmula, sí, es la un forma poco de vida. el país a nivel cultural, de cómo se sienten, pero también es verdad que entran en contacto muchas veces con empresas. Yo conozco gente que en su día se quedó ya de Erasmus también a vivir allí. Entonces sí, desde luego es como que te abre mucho la mente, te hace experimentar esa posibilidad y te abre la puerta al final a entrar en contacto ya con empresas y, bueno, que surjan oportunidades laborales. Pues no sabemos si es el caso de Álvaro, pero lo cierto es que él es un aragonés que tiene 28 años y que se fue a estudiar biotecnología, terminó trabajando en Suecia, vino 2 años a España y ahora se ha vuelto a ir a Suiza, donde lleva 6 meses. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Esta misma mañana te ha nevado, me han dicho. Sí, justo el invierno que parece que no llega en Aragón ha llegado ya a Suiza. Ahora echas de menos Zaragoza, claro. Bueno, cuando llamo y me dicen que hace 25 grados, la verdad es que se echa un poco de menos. Bueno, vamos a repasar un poco cómo ha sido tu trayectoria. ¿Cómo terminas en Suecia la primera vez? Sí, pues yo terminé el grado de biotecnología y tenía bastante claro que quería probar a estudiar fuera de España. Así que cursé un máster en Suecia, donde la educación es gratuita, así que no tienes que cubrir el coste del máster, que es un problema aquí en España. Y ahí ya encontré un trabajo, nada más acabar el máster, y fue ya cuando me quedé allí trabajando.
Oye, a la vista de los sueldos que dan, ¿es todo tan idílico después? ¿Es fácil adaptarse a otra forma de trabajar? En cuanto a adaptarse al trabajo, yo creo que sí, es bastante fácil. Tiene una cultura bastante conciliadora con temas de familia y vida laboral, vida personal. Claro, los salarios que salen por ahí nunca son realistas. O sea, siempre son ciudades abandonadas o ciudades muy pobladas en las que la vida es bastante más complicada. Con lo cual no aporta tanta calidad de vida, por así decirlo. Oye, tú estuviste en Suecia, volviste a España y te has vuelto a ir. ¿Qué te pasa con España? ¿No quieres quedarte o te mueves por ofertas en concreto? Bueno, a ver, yo volví por el tema de la pandemia. Fue bastante duro vivirla fuera de España, donde está toda mi familia, todos mis amigos, así que fue algo bastante duro. Así que decidí volver. Y tras un par de años, pues no estaba contento con tanto mi desarrollo profesional y distintos temas, así que decidí buscar otra vez la oportunidad de trabajar fuera. Y salieron distintas ofertas y como ya había tenido una experiencia positiva, pues decidí seguir adelante y estoy bastante contento. ¿Tú notas mucha diferencia entre la forma de trabajar en tu sector, que es bastante técnico, bastante avanzado, en España y fuera de España? Sí, por supuesto. O sea, aquí en otros países, sobre todo nórdicos y sobre todo Suiza, como estoy ahora, pues hay muchas más oportunidades, se investiga mucho más. Y la calidad de vida, la calidad de los puestos de trabajo también es mucho más alta. Bastante más desarrollo profesional, no es simplemente mano de obra en la que no puedas desarrollarte. Aquí mi sensación, por lo menos en las experiencias que he tenido, es que se involucran mucho más en tu desarrollo y están mucho más preocupados por tu propia felicidad, por así decirlo. Claro, desde aquí, Álvaro, lo vemos muchos, ¿no? Soñamos y parece como muy idílico, pero supongo que además los comienzos tampoco son fáciles. ¿Qué es lo que más te ha costado, por ejemplo, de tu vida allí? Bueno, pues a ver, es un cliché, pero ya lo he dicho, pero por supuesto la familia, los amigos, es algo bastante duro, se echa de menos, es muy difícil compaginar, tener una vida en un sitio y seguir al tanto de todo lo que ocurre en tu familia, con tus amigos, estar presente en los momentos importantes, es algo que cuesta mucho y es un sacrificio que tienes que hacer. Y yo creo que eso es principalmente lo más duro. Luego adaptarse a otra nueva cultura, a otra sociedad que, bueno, aunque sea dentro de Europa, no es tan diferente, por lo tanto no lo considero tan problemático. Álvaro, sabemos que vas a volver en Navidad, así que nada, esperamos que en ese momento puedas recuperar un poco los meses perdidos. Muchísimas gracias por aportarnos tu testimonio. Nada, gracias a vosotros. Hasta luego, un saludo. Gracias. Hasta luego. Bueno, habíamos visto cifras, hemos hablado con profesores, pero claro, nos faltaba un poco hablar con alguien que hubiera vivido esta experiencia en primera persona. Él, bueno, pues sí que es cierto que pone un poco ya los pies en el suelo con el tema, por ejemplo, de las cifras. Sí, vale, hay sueldos, pero eso no es lo habitual. Es muy enriquecedor, te adaptas bien, pero bueno, en un momento dado también requiere mucho esfuerzo personal. Claro, y sobre todo porque muchas veces lo que le preguntábamos a Álvaro está muy bien y la decisión no es fácil, pero un momento cuando te encuentras allí, también asusta, no es una nueva experiencia. Igual puede asustar tanto para irte como incluso cuando ya estás allí, el volver y a lo mejor incluso hasta a veces sentirte fracasado. Hay de hecho un síndrome, que es el síndrome Ulises, que también viene muy relacionado con esto. Antonio. Sí, el síndrome de Ulises, que hace referencia al personaje mitológico Ulises, que estuvo 10 años luchando en Troya y luego tardó 10 años más en volver a su casa, entonces estuvo 20 años hasta que consiguió volver a casa prácticamente para morir. Y este síndrome básicamente habla de toda la sintomatología a nivel patológico que se puede producir cuando una persona se ve un poquito más obligada a marcharse. En este caso sería más un duelo migratorio que se llama, que es personas que escogen en este caso irse, pero que no están exentas de un periodo de adaptación que puede tener dificultades, que puede provocar ansiedad, que puede provocar una sensación de soledad, de vacío. No olvidemos que hay códigos a nivel cultural que marcan también mucho los países y que entender
y casar esos códigos puede, bueno, llevar un proceso de adaptación que a veces ni siquiera se consigue del todo, y eso genera un punto de ruptura que puede provocar este tipo de problemas. Puede ocurrir también, por ejemplo, que no terminen siendo ni de aquí ni de allí. Bueno, es que muchas veces cuando intentan integrarse y a la vez están como intentando mantener mucho el vínculo, es decir, cuando no terminan de soltarse, puede ocurrir que se queden en esa tierra de nadie. Y aquí la mejor actitud es, evidentemente, mantener tus raíces, saber de dónde vienes, mantener los contactos con los amigos, la familia, pero una vez que estás en un sitio, es más sano el zambullirse, el involucrarse y el tratar, como decía, entender ese código cultural del lugar y tratar de formar parte de él. Buenas raíces para volar lejos, ¿no? Eso Como suelen es. decir. Patricia. Vamos a intentar también entender muchas veces por qué se van. Por ejemplo, en esta animación estamos viendo los jóvenes de 18 a 35 años, qué es lo que les motiva a la hora de salir y buscar un empleo fuera. La vocación, la estabilidad laboral, la formación, por supuesto, en su puesto de trabajo, como nos contaba Álvaro antes, y la remuneración. Vale, ¿qué pasa cuando nos tenemos que ir a veces, como nos decías tú, Antonio, forzados fuera? La estabilidad laboral, la remuneración, obviamente, si no a lo mejor no nos iríamos, esa flexibilidad y conciliación, porque muchos ya se van con familias ya al extranjero, y luego ya, pues por ejemplo, la vocación y ya en último paso, la formación. ¿Cómo cambia a la hora de salir al extranjero cuando eres más joven o cuando eres más mayor? Que eso influye mucho. Hay también casos, por ejemplo, de jóvenes que se van, que estudian fuera, y vamos a escuchar también a uno de ellos. ¿Y qué es lo que le ha pasado? Pues que su experiencia es fantástica. Es el caso de Sergio Perdiguer. Él es de Zaragoza y se va con una beca, además de una entre poquísimas, además de todo el mundo, se va a estudiar a Princeton y va en la rama además de arquitectura. Está encantado por todo lo que está aprendiendo allí. Vamos a escucharle. Lo que más me ha permitido ha sido poner en contexto la arquitectura de España con la de tantos otros países, porque en mi promoción venimos de todo el mundo, y digamos establecer diálogos entre diferentes partes del mundo, sobre todo arquitecturas a las que no miramos, como la arquitectura de África, la arquitectura de Sudamérica. Todo eso es lo que le está gustando a Sergio Perdiguer de esta experiencia. Pero claro, él es de los que dice, sí, muy bien, voy a seguir aquí, pero yo me quiero volver a España, que también echo de menos a mi familia. Vamos a escucharle. Bueno, y echo de menos de España sobre todo a mis amigos y a mi familia, y sí que me gustaría volver a España y vivir con ellos en los próximos años. Me gustaría dedicarme a la docencia y también participar en exposiciones, que es una de las partes en las que más me he involucrado aquí en Estados Unidos. Exposiciones de arquitectura que permitan llegar a un público más amplio. Claro, en este caso, por ejemplo, Antonio, él al final dice, bueno, yo me quiero volver. Y si no, una opción intermedia de no perder esto y de seguir en España. ¿Cómo, por ejemplo, gestionamos o cómo pueden gestionar los que a lo mejor se tienen que volver y no sentirse frustrados de que aquello o se ha terminado o no ha funcionado y que vuelven otra vez a cambiar a su vida, que es distinta aquí en España? Desde luego es un periodo de adaptación, y yo aquí lo que diría que, esto es una frase que al menos yo uso mucho, que es que el error no existe. Es decir, yo no he conocido nunca a nadie que en unas circunstancias y en una situación concreta de su vida escoja la tercera mejor opción que se le ocurre. Todo el mundo, cuando tomamos una decisión, creemos en ese momento y con la información que tenemos que es la mejor decisión que podemos tomar. Para mí el error solo se define por reiteración, es decir, cuando algo no funciona insistimos, pero hacer una apuesta, tomar una decisión, nunca es un error, es una experiencia y lo tenemos que tomar como tal. Por tanto, si surge esa sensación de culpabilidad, tenemos un poco que releer nuestra experiencia y darle un enfoque distinto. Una de las frases que más se suele comentar cuando nos vamos fuera es: para volver siempre hay tiempo. Luego parece que realmente hay un punto de no retorno. Es decir, me comentaban en alguna ocasión que una vez, por ejemplo, que si ya te casas allí o si tienes hijos allí, como los hijos empiecen el colegio allí, ya no vas a volver. Hasta que los niños empiezan el cole, vale, pero una vez que lo empiecen ya es más complicado. ¿Esto es así? ¿Hay un punto de no retorno? Hay ciertas situaciones que generan ataduras. Yo recuerdo una persona con la que trabajé que vivía en Australia. Él quería volver, pero habían, como decías tú, había tenido ya 2 hijos y Australia está lejísimos. Su mujer en este caso era australiana y entonces él estaba un poquito en ese duelo de darse cuenta que igual ya no podía volver nunca más a vivir en España. Entonces, por supuesto, hay puntos de no retorno, no diría, pero desde luego que dificulta mucho el retorno, seguro.